se quería hacer otra, y habían otras 3 iniciativas más. Y ninguna salió, que yo sepa. Por ahí si fueran las 5, si estuvieran unificadas, por ahí salía una comercializadora. Entonces hay una dispersión ahí, que bueno. Pero una cosa, ¿Madira discutió esto, Claudio? ¿De participar del MENER? No, solamente teníamos el objetivo, entre comillas, o el pedido nuestro era que se estatice y gestionado por nosotros. Más que nada por esto que decía de que casi todas las gráficas, o mejor dicho, las cooperativas gráficas, están adheridas al sindicato gráfico. Nosotros peleadísimos con el sindicato gráfico, así que imagínate. Previo al cierre ya estábamos re peleados. Entonces, en ese sentido, estábamos, lo único que nos quedaba, creo así, por ejemplo, reuniones con otras cooperativas fue justamente por la reducción de los servicios, que endeudadísimo, estaba con la empresa ya endeudado, recibimos una deuda millonaria y eso fue creciendo totalmente, que pagamos hasta que yo estaba, creo que pagamos 400.000 pesos de luz. Solamente de luz. Después tenés el gas, todos los hornos de las fábricas, de las máquinas, con toda esa gas. Amenaza de corte, millones. O sea, ese fue un punto de encuentro, digamos, entre otras cooperativas, por ejemplo, ¿no? Pero lo que es en el gremio en particular estábamos condicionados porque el sindicato está nucleando, digamos, a todas las cooperativas, están muy bien, las cooperativas gráficas están con el sindicato. O sea, digo muy bien en el sentido comparado con lo que son las cooperativas, ¿no? Están bancadas más que nada, y, no sé, un poco de Estado también ahí, muy adherido al kirchnerismo, está el sindicato gráfico, muy fuerte. Entonces, ahí corríamos con la desventaja esa, ¿viste? De estar, entre comillas, peleados. No, si nos hizo la vida imposible, hasta el momento de cierre de las fábricas, mal, de mandar nuestro trabajo, o sea, de impedir en el momento de cierre, estábamos chequeando que la fábrica llevaba trabajos nuestros a otras empresas, ¿viste? Como para simular una crisis. Y pedíamos al sindicato que se intervenga y que no se imprima a ningún lado nuestro trabajo. No, oídos sordos, siempre, ¿eh? Hasta el momento de cierre. Decían como que no sabían nada. Estamos indefensos en ese sentido. Disculpa, Claudio, ahí igual tuvieron, Sí. ¿no? Experiencias de trabajar por el Estado, imprimieron boletas electorales o hacer manuales fines, ¿no? Claro. Cosas que se hicieron para el Estado. Claro, para el Estado principal, o sea, mejor dicho, únicamente tenía el plan FINE. Imprimíamos todos los libros del plan FINE. Y bueno, ahí, como te comentaba, esto de la tercerización del laburo, viste, que lleva a un negocio millonario de los interventores, o sea, del intermediario entre el Estado y la fábrica, y nos enteramos un montón de cosas. Sobre facturación millonaria. Nosotros nos daban una parte de 5, así que imagínate, de lo que te pedían que presupueste, ¿no? El vendedor, no sé si se entiende, de 5 millones a nosotros nos quedaba 1, nosotros 4 no sé dónde iban. Pero, bueno, como detalle, digamos. En ese sentido, las cooperativas, cuando vos pedís la expropiación o lo que vayas a pedir, estás indefenso. Ya como competencia misma sería desleal, te dicen los empresarios. Porque vos le podés bajar el precio muchísimo más. Creo que el último cuadernazo que hubo represión, yo ya no estaba. Se ganó la licitación para imprimir libros del Estado, pero como te digo, hay un negocio detrás del que intermedia. No se lo dan, o sea, vos le podés bajar tanto el precio, ¿no? Porque ya la mano de obra, lo que es el salario, es lo de menos. Comparado que ganás chirolas, a que ganás unos pesos más, para nosotros no lo alcanza. Pero en el nivel global del presupuesto es bajo, ¿no? O sea, conviene al cliente. Pero cuando lo tenés al estado del cliente no conviene. No sé si se entiende a dónde voy.
es una competencia desleal, entonces si yo prefiero hacer el negocio con otro, ¿no? Y después, asimismo, bueno, dentro del gremio gráfico, después de nosotros cerraron 4 gráficas grandes más, y también se va monopolizando, ¿no? En el sentido, como decía Ramón, la compra de insumos se nos complicó, conseguir proveedor de entrada, hasta que se dieron cuenta de que si consumíamos tinta igual que antes, o sea, teníamos producción similar. Lo que nunca pudimos hacer era comprar papel. Ya teníamos el depósito lleno de papel, por un lado, que eso ayudó. Es otra de las cosas que nos reclama la otra parte, porque hasta el día de hoy está vigente, ¿no? La lucha esa de la otra parte, que todavía nos quiere sacar de ahí. No quiere que se venda todo, o sea, la otra parte sigue luchando todavía. La pelea judicial existe todavía. Siguen reclamando los festivales, que eso no está permitido, ese tipo de cosas. Claro. Nunca pudimos comprar papel. Siempre los clientes que venían después, por ejemplo, Atlantia sí te trae el papel, eso ya te consiguen el papel, y uno que otro cliente también te trae el papel. Siempre veníamos con gente que te trae el papel porque es importado, necesitas, es muy burocrático el trámite en aduana, más allá de que sale fortuna, ¿no? Y si te da, con la tinta, por suerte, había un proveedor nacional, no era de buena calidad, pero más o menos zafaba. Y así con todos, proveedores de insumos en todo sentido, ¿no? Después, que yo no sé, más interesante también esto que por ahí sirve de comentarlo, lo de la subjetividad, ¿viste? En el momento de cierre de fábrica, hay cosas que vos te las planteás en ese momento donde vos, por ejemplo, tenés que ir a cuidar la fábrica. ¿Y cómo hacemos para cuidar la fábrica? No, o sea, el trabajador está acostumbrado a ir a trabajar y ir a tu casa, ¿no? Tenés que ir los fines de semana, 12 horas, bueno, solucionar ese problema. Che, ¿quién limpia los baños? Es interesante. ¿Quién cocina? ¿Dónde compramos? Más que nada esto, los conflictos, bueno, ¿quién cuida la fábrica? Me ha tocado estar solo de noche en la fábrica cuidando semejante bestia solo porque mis compañeros no querían ir a la guardia y así, ¿viste? O sea, entre comillas, cuidar, porque... como la tuya. Vení, llevate lo que quieras. Pero bueno. Son situaciones particulares que están buenas contarlas así, ¿no? Pues digo yo, de que también en el momento de tu subjetividad de romper contra eso, ¿no? De que vos venís, tenés que ir a cuidar la fábrica, tenés que limpiar los baños, que son un desastre, tenés que organizar todo, está bueno. Pero bueno, hay que romper con eso. En la recorrida que yo fui a conocer Madigraf y en la recorrida... un poco los compañeros cuentan eso, como que costó mucho, o sea, como que todavía hay sectores donde no dejan a las mujeres como trabajar, como que hay máquinas que las manejan los varones. En prensa. Donde yo trabajaba en prensa, claro. Claro, me acordé por esto que dijiste de quién limpia el baño y quién cocina. Espero que no hayan sido las compañías que incorporaron, pero digo, en un gremio, o sea, en un gremio donde la mayoría son varones, eso se nota. Me parece esa división sexual del trabajo, bueno, en ese debe sentido ser también, como otra complejidad más. No, está buenísimo porque después se han postulado compañeras. Y romper contra eso también, sí, toda la razón. De romper contra el machismo, en ese sentido, en el trabajo, no, es difícil. Sí, tal cual. Es interesante. Hasta el día de hoy creo que en prensa no trabajó ni una compañera. Siempre en encuadernación. Y se decía como excusa esto, que es un trabajo un poco más liviano. No corres el riesgo de lastimarte, ¿entendés? Por ahí. Claro. Porque es exigente, ¿viste? Es exigente. Te rompes, a la larga hay muchos compañeros rotos. O sea, en condiciones normales, ¿no? De producción, ¿viste? Con la velocidad de la máquina, sacar la producción y todo ese tipo de cosas. La excusa, entre comillas, era esa. De que por ahí es un trabajo más pesado para las compañeras. Porque es un argumento, porque es muchas veces lo que se puede decir.
pero el otro directamente no se puede decir. No, que después vinieron compañeras militantes, qué débil, yo me la banco, yo quiero trabajar. Vale, vení. Pero en general, como se votaba, siempre se votaba en contra, ¿no? En el caso de Salamandra, por ejemplo, hay una sola mujer que es Roxana, y que ella no, por alguna cuestión de procesos de toma de conciencia y demás, ella no delega tampoco, no acepta delegar algunas tareas que le fueron asignadas antes con la empresa y ella sigue tomando, que son tareas de limpieza, por ejemplo. ¿No? Entonces, esto de entender que los procesos, que por un lado pueden ser hacia una toma y a una autogestión, por el otro lado no significa que comiencen a hacerse procesos de ruptura en otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo el lugar de los varones y de las mujeres en esta relación. Y algo que me quedó de antes, pensar en la Salamandra y en estos espacios más de fábrica abierta, de golpe de hacer un centro cultural o una fiesta o espacios más recreativos, yo pienso en el lugar donde está la Salamandra, que para poder llegar hasta donde está la fábrica hay varios kilómetros, o sea, desde la ruta hasta donde está la Salamandra, que está en el medio del campo, para poder entender cuándo se puede, en qué contexto, porque no es lo mismo la Salamandra que Madrigraf o IMPA, que están en centros urbanos distintos de lo que está la Salamandra en una zona rural, la posibilidad de lazos en términos de otras organizaciones. Si puede salir, por ejemplo, la Salamandra a toda velocidad, un grupo de compañeros a sostener un piquete o acompañar una toma, o no es lo mismo que en el caso de Madrigraf o IMPA, que están a minutos de llegar al centro de la capital, digo, ¿no? En esa situación, digo, poder entender los lazos que se establecen, el lugar donde está el foco de organización, en el contexto es fundamental, poder entender esos lazos. Nosotros, si preguntamos acá, en el caso de la Salamandra, en Luján, muy poca gente quizás hasta conoce el mismo proceso de recuperación de la fábrica como cooperativa, y Luján no es muy grande, pero sin embargo para muchos eso es desconocido. Ahora, si vamos al barrio de IMPA, como decía Ramón, bueno, todo el mundo la conoce y la identifica. Puede pasar que en el pueblo donde está Salamandra algunos no conozcan la experiencia. Nosotros teníamos Panamericana enfrente, así que está enfrente de la Ford la fábrica. Usábamos y la cortábamos de una, así que no había drama. Y por otro lado, algo interesante también, no olvidarnos de que el monto de plata, ¿no? Otra de las cosas que se hacía, se repartía en cantidades iguales. Eso también, ¿no? Que es interesante también de romper de que yo soy, por ejemplo, maquinista y vos, que tenés según la fábrica, ¿no? Vos tenés una categoría por debajo en el momento que cerró, vos estás ganando igual que yo y tenés una responsabilidad o tenés a cargo de la producción y bueno, también es romper con eso, ¿viste? Desde el que se dedicaba a limpiar hasta el maquinista, que por ahí o el mecánico ganaba, siempre todos repartíamos la misma cantidad de plata de acuerdo a las horas trabajadas, ¿no? Teníamos un valor fijo de hora y de acuerdo a las horas que vos trabajabas, todos ganamos igual, o sea, no había diferencia de categorías, nada de eso. Eso también fue fuente de conflicto, bastante. Pero es interesante también eso, ¿no? Claro, yo veo que la mayoría estabiliza la regla esa del retiro así. La hora trabajada vale igual de todos, contabilizamos cuántas horas cada uno trabajó, ¿no? Porque si no, uno va a trabajar una hora el otro día, si gana lo mismo, no. Pero eso de que la hora de trabajo de todos vale lo mismo, para mí es algo muy interesante porque siempre en la sociedad capitalista se dice que no, que hay que, porque si no nadie va a querer hacer el trabajo X, porque el otro es más fácil, y no es así. Si todos ganaran lo mismo, no habría, como nos quieren inculcar ciertos problemas que ni siquiera existen, que en realidad eso de que yo escuché a veces en la fábrica de que la máquina y el trabajo de limpiar vale lo mismo que la máquina, porque el obrero decía, si está todo sucio, ¿cómo voy a trabajar?
Entonces, el trabajo que uno por ahí no valoriza tanto, porque el trabajo productivo que genera el bien, que se vende, es más visible que el que está en la máquina. El trabajo de limpieza, por ahí uno no se entera rápidamente de la vinculación que tiene con el producto final. Pero eso para mí es un gran avance de las empresas recuperadas en el tema de la gestión del trabajo. Hoy, perdón, Ramón, vos Vale. hoy desarrollaste bastante el tema de los compañeros que asumían las tareas administrativas, ¿no? Y como los que tenían más, digamos, trayectoria o sindical o de cierta posibilidad de estar en otro lugar que los compañeros que después asumían más esa responsabilidad. Pero quizás poco para los dos, pero ¿en qué medida la recuperada nos permite pensar otra posibilidad de la decisión entre trabajo intelectual y trabajo manual, por ejemplo? ¿Cómo aparece eso? Sí. No, hay esa diferenciación todavía es muy patente, muy visible en las empresas recuperadas. Yo cuando fui a armar, el grupo que trató de armar la universidad, los trabajadores ahí en INPA, eso fue un tema, está en la tesis también, se discutió eso, que tienen forma de comportarse distintas. Pero ahí los que están en la administración de las empresas recuperadas normalmente eran obreros más de planta, el cuerpo técnico jerárquico, como se llama, normalmente no se queda en el proceso de recuperación porque consigue trabajo en otro lado o no quiere mezclarse con los de abajo. A veces sí quedan vendedores, a veces algún cuerpo administrativo, ¿sí? Desde donde yo sé, ganan lo mismo. Por el MENIPA ganan lo mismo que ganan los demás. Pero esa diferenciación, primero yo pondría que sí, esto sigue muy fuerte, pero después también, en segundo lugar, habría que considerar ciertos trabajos intelectuales que uno muchas veces se olvida de considerar, porque practicar rotación de los puestos es un trabajo intelectual. Es decir, yo trabajo en ese puesto de trabajo, pero yo sé hacer las funciones de todos los demás, porque si falla uno, yo puedo ocupar el puesto de él. Cada trabajador tiene su identificación con su puesto de trabajo, que normalmente es el puesto de trabajo que practicaba antes con la patronal. Y tiene ahí ya una identidad, es una cosa de años que es difícil de romper. Pero eso de saber lo que hace el otro, tanto te tarda un tiempo, necesitas una calificación, que si fuera una empresa capitalista tendría que ser contabilizado y que uno... que uno gane más porque es más calificado, pero también tener noción de la línea de producción como un todo. Y eso es algo solo adentro de la fábrica. Después el tema de dónde vienen los insumos y la comercialización, para dónde va el producto terminado. Que eso también es un trabajo intelectual que muchas veces uno no lo considera como un trabajo intelectual, o si la fábrica está pasando momentos de dificultades y en la asamblea se busca una solución por varias formas creativas, otras menos, pero eso también es trabajo intelectual, ¿no? Porque también existe mucho, cuando hablamos de trabajo intelectual y manual, existe mucho prejuicio, así como funciones, cosas predeterminadas. ¿El trabajo intelectual qué es? ¿Por qué no existe un trabajo solamente manual o intelectual? Aunque sea para agarrar la basura necesita intelecto. Pero un cirujano, después de una cirugía, queda exhausto físicamente. Entonces, es así, pero no estoy diciendo que no existe esa diferenciación, que sí existe. El trabajador intelectual, el artista, tiene un modo de comportamiento muy distinto del obrero de planta de fábrica. Y eso en INPA quedó muy patente cuando armamos la universidad y vinieron los artistas y los obreros no se mezclaban y trataban de hacer que se mezclaran, se intentó, se buscaba y no se lograba, no logramos. Los obreros querían laburar, los de ellos de laburar, eso de escuela, por ahí llaman al hijo, pero ellos no. Entonces sí que hay, pero para tratar el tema,
que sí es un tema complejo. Habría que primero considerar qué estamos diciendo con trabajo manual intelectual, porque muchas veces es como si hubiera una línea muy clara y definida y no es así.